De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre los Refugiados, un refugiado es una persona que con fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. El concepto de refugiado se contrapone directamente con el concepto de migración. Si bien no hay una definición acogida de manera generalizada, este término abarca usualmente todos los casos en los que la decisión de migrar es tomada libremente por la persona concernida por razones de conveniencia personal y sin intervención de factores externos que lo obliguen a ello. Así, este término se aplica a las personas y a sus familiares que van a otro país o región con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales y sus perspectivas y las de sus familias. En la actualidad, al anterior concepto se le ha agregado el subjetivo de forzosa, pues las migraciones han sido provocadas por las guerras, en particular por conflictos internos los cuales han dado lugar a emergencias complejas en países principalmente asiáticos y africanos tras un conflictivo periodo de descolonización. Algunos ejemplos se han visto en Sudán, Somalia, Liberia, Angola, entre otros, y últimamente la situación más conocida, la de Siria. De manera similar, en América Central, la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos y de las libertades durante los años 80 provocó asimismo éxodos masivos de población. Este incremento en el número de desplazados por persecución, violencia política o conflicto armado se intensificó en los años posteriores al final de la Guerra Fría, en especial en el periodo comprendido entre 1989 y 1993. A lo largo del siglo XX se han presentado grandes crisis de refugiados derivados de conflictos armados. Después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 40 millones de europeos dejaron sus hogares a causa de las transformaciones políticas del continente. 9 incidentes supusieron el desplazamiento de 81,6 millones de personas. Descolonización y Guerra Fría. Por un lado, las guerras de independencia de países como Argelia, Angola, Congo y Nigeria llevaron a que gran parte de la población huyera a los estados vecinos. Por otro lado, en medio de la dinámica de la Guerra Fría, el éxodo de personas se relacionó con la existencia de conflictos étnicos. 32 incidentes desplazaron a 46,5 millones de personas. Inestabilidad en el Medio Oriente. Aunque en el siglo XXI la cantidad de refugiados hubiera descendido, factores como la invasión de Estados Unidos a Irak y la profundización de la guerra civil siria han aumentado el éxodo de personas. Hablando de cifras, en 1975 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados contabilizaba un total de 2,4 millones de refugiados en todo el mundo. En 1989 fueron 14,8 millones y en 1993 fueron 18,2 millones. Desde esta fecha en adelante hubo una reducción de las cifras, pero al finalizar el siglo pasado existía una cifra alarmante de 11,6 millones de refugiados en todo el mundo y más de 1 millón de solicitantes de asilo. Si bien hoy en día en el continente europeo donde se tiene un problema mayor con los refugiados, siendo el 51%, también se presenta en otros continentes como África y Oriente Medio con 36%, Asia con 31% y América con 12%. Entre el 2015 y 2016, las solicitudes de asilo han aumentado procedentes principalmente de países como Siria, Afganistán e Irak, Eritrea, Nigeria y Somalia. Asimismo, los principales países que reciben refugiados son europeos como Alemania, Hungría, Italia, Francia, Serbia, Suecia y Austria. A nivel global, una de cada 122 personas es refugiada, desplazada interna o solicitante de asilo. Si todas estas personas formaran un solo país, este sería el número 24 de acuerdo a su población. Las consecuencias de esta situación se observan a nivel social, económico, cultural e incluso medioambiental. Teniendo en cuenta lo mencionado previamente, a continuación se analizará la situación actual de refugiados que se presenta principalmente en el viejo continente. Desde inicios del 2015 empezaron a llegar grandes flujos migratorios de personas provenientes del norte de África a través del Mediterráneo y por la región de los Balcanes a Europa. Esta situación condujo a una crisis puesto que los estados se enfrentaron a la llegada de 1 millón de refugiados aproximadamente pidiendo asilo político. Esta situación ha llevado a que se generen tensiones entre los Estados miembros de la Unión Europea, fruto de problemáticas conexas como la xenofobia y la soberanía nacional. Los países que han recibido la mayor parte de personas refugiadas son Grecia, Alemania, Italia y Hungría.
La coyuntura política y social marcada por la profundización de la guerra civil en Siria y la violencia en Afganistán e Irak ha llevado a que un gran número de personas migre hacia Europa buscando mejores oportunidades. De acuerdo a información de organismos internacionales como la Organización Internacional para la Migración y la Unión Europea, en el año 2014 llegaron aproximadamente 300.000 personas al continente europeo, mientras que en el 2015 fueron aproximadamente 1.000.000, tal como ya se mencionó. Asimismo, las solicitudes de asilo político han ido en aumento de manera considerable. En el caso específico al que nos estamos refiriendo, una gran cantidad de desplazados han muerto ahogadas o han desaparecido producto de sus intentos por llegar a Europa por vía marítima. Esto sucede toda vez que la mayoría de las personas que están huyendo de su país de origen deben entrar a Europa de manera ilegal. Asimismo, las condiciones en las que viajan no son las mejores, lo que implica un gran riesgo de enfermedades y de desnutrición. En cuanto a las personas que han intentado llegar por tierra, se han enfrentado al cerramiento de fronteras y al enfrentamiento con la policía del respectivo país. Por ejemplo, en el caso de Hungría, el primer ministro decidió cerrar las fronteras, construir una barrera y criminalizar el ingreso ilegal al país. Adicional a lo anterior, las personas que han logrado ser aceptadas en países europeos sufren otra situación, que es la limitación de recursos que el país anfitrión les puede ofrecer, sumado al rechazo social por parte de los habitantes de cada uno de los países que ha venido aceptando la masa de refugiados, así como el señalamiento de cometer crímenes en su estadía en dichos países. Una de las medidas históricas que se tomaron en relación con el tema de los refugiados fue la creación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en 1950, ante la necesidad de reubicar y ofrecer asistencia a los desplazados de la guerra. A través del tiempo, la ACNUR ha extendido el alcance de su acción, puesto que inicialmente prestaba asistencia a 400.000 refugiados y en 1999 asistía a 26 millones de personas. Asimismo, su función se ha venido transformando a lo largo de los años, ya que pasó de asistir logísticamente al reasentamiento de los refugiados a incluso prestar ayudas sociales como la provisión de alimentos, vivienda, educación, entre otros. Sin embargo, actualmente la capacidad de acción de la ACNUR se ha visto reducida por la falta de presupuesto. Adicional a la creación del ACNUR, respecto a la situación base que se tiene en este momento en el continente europeo, la Unión Europea ha tratado la situación a través de redes de gobernanza entre los Estados miembros. La solución propuesta por este organismo consiste en un plan de cuotas de refugiados que deberán ser acogidos y reubicados a lo largo del territorio de la Comunidad Europea. En líneas generales, este plan ha generado tensiones entre los estados, puesto que la decisión ha encontrado opositores, como en el caso de Hungría. Además, estas soluciones se relacionan con la soberanía nacional, toda vez que cada Estado miembro había tenido autonomía frente a las leyes relacionadas con los migrantes de países que no hacían parte de la Unión Europea. Sin embargo, Angela Merkel ha defendido la necesidad de promover la cooperación y la solidaridad entre los miembros de dicha organización frente a esta problemática, aludiendo a los principios con que fue creada la Unión Europea y su compromiso con la defensa de los derechos humanos. En septiembre del 2015, el Comité de la Unión Europea tomó la decisión de distribuir a 120.000 refugiados, los cuales se encontraban en Hungría, en Grecia y en Italia, dada su posición geográfica. Este plan derivó de la necesidad de ayudar a estos tres países, puesto que no poseen la capacidad para registrar y acoger a tantos refugiados. Sin embargo, Estados miembros como Hungría se han pronunciado en contra de este programa, puesto que no comparten el hecho de que van a recibir a los refugiados. Este tema ha adquirido una dimensión muy delicada asociada a la xenofobia, puesto que existen sectores políticos que consideran que este plan supone una amenaza a la seguridad interna de sus naciones al aumentar las posibilidades de ataques terroristas. Mientras que los estados como Alemania, Italia y Grecia han argumentado la necesidad de responder a esta problemática, pero no han dejado de encontrar oposición internamente. Observando el problema frente a los últimos años, este no ha venido disminuyendo, sino que, más bien, ha venido aumentando principalmente por la crisis que se presenta en Siria y en otros países del continente africano. Esto se puede corroborar con las cifras mostradas previamente y en la descripción de la situación actual. Aún así, varios países, ya sea de manera independiente o en conjunto, como el caso de la Unión Europea, han tomado medidas como las ya mencionadas con el fin de lograr solventar esta crisis que se ha presentado a nivel mundial desde mediados del siglo pasado.
No obstante, la lucha por la seguridad nacional y el respeto a la soberanía ha llevado a que se presenten inconformismos al interior de cada uno de los países anfitriones, pues no están de acuerdo con las medidas que algunos gobiernos han tomado, como por ejemplo el gobierno de la canciller alemana Angela Merkel. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, ha tenido un discurso no solo en la situación que se presenta actualmente en Europa, sino de manera previa frente al hecho de que el fenómeno de los refugiados debe ser considerado como global y que por ende requiere respuestas globales. Por esto, más países deben sumarse a ayudar a las pocas naciones que están llevando la carga del problema, porque el año pasado apenas el 1% de los 20 millones de refugiados ha podido ser asilado. Dado a lo anterior, el fenómeno de los refugiados se ha convertido en uno de los problemas centrales a los que debe hacer frente la comunidad internacional. It's very hard to make people calm down with the real fear of dying and going into the water. يعني لو عاد بك الزمن مستحيل